amén. Este día vamos a continuar con la serie de lo que es el profeta Ezequiel y vamos a concentrarnos en lo que fue el llamado. En el capítulo 1 habíamos visto la gloria de Dios, cómo Él mira estos ángeles extraordinarios, incluso le llama seres vivientes. Es hasta más adelante en el capítulo 10 que Él le llama querubines, pero estos seres vivientes son bien extraordinarios y se mueven tan rápido como un relámpago, van y vienen, pero a la luz del relámpago, así de rápido, y es extraordinaria la gloria de Dios. Y como les contaba al final, algunos han tomado este capítulo para decir, existen los extraterrestres, ¿se acuerdan que les mencioné eso? Pero al final aquí en el versículo 28 nos dice que esta fue la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que miramos la gloria de Dios, por ejemplo en Isaías 6, en Daniel capítulo 7, en Apocalipsis, encontramos que cada vez que un hombre mira la gloria de Dios, siempre mira ángeles, unos seres vivientes, unas criaturas bien extrañas, extraordinaria la manera que se ven, y encontramos también que Juan menciona, igual que aquí, el mar de cristal, y aquí él lo dice que era como un cristal maravilloso, una expansión, no le quiso decir mar o lago, pero dijo que era una expansión de cristal maravilloso, y además de eso miramos aquí el arco iris, los diferentes colores así, y igual en el libro de Apocalipsis. Entonces claramente estamos hablando de la gloria de Dios, no de extraterrestres, estamos hablando de la gloria de Dios, que siempre cuando se mira la gloria de Dios hay ángeles presentes, seres vivientes y también todas estas otras cosas que se narran. Bien hermoso, si usted lee todos estos capítulos y los pone en orden, se va a dar cuenta qué poderoso es la gloria de Dios. Ahora, estos seres vivientes no son de esta tierra. Y como no son de esta tierra, entonces pudiéramos decir que sí son extraterrestres en ese sentido, que no son como nosotros, seres humanos que somos de esta tierra, nacidos de la tierra, tomados del polvo, ¿verdad? No son así estos ángeles, son criaturas celestiales. En la Biblia y el término que nosotros usamos es celestial, porque ya extraterrestre ya es otras cosas que la gente está hablando ahí, de otras cosas que no concuerdan con lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Entonces, él ha visto la gloria de Dios y ahora que él ha visto, ahora sucede algo, porque ha estado viendo y ha oído algunos ruidos, unos truenos bastante fuertes, pero ahora se va a concentrar en lo que se le dijo, porque ve la gloria de Dios y después se le habla, igual que Isaías, miró la gloria de Dios, pero después el Señor le habló, y cuando Dios le habla, ¿qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí, heme aquí, yo voy. La palabra que usamos hoy nosotros es mande, ¿verdad? Como ¿qué manda? Mándeme, yo voy. Entonces, y aquí ahora Ezequiel va a escuchar también él, y a esta voz, o esto que el Señor hace con los hombres de Dios, se le llama un llamado, y eso es lo que vamos a estar viendo, el llamado. Dice que, y cuando yo la vi, al final del versículo 28 del capítulo 1, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba y me dijo, hoy estamos en el capítulo 2, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, es un llamado, de antemano le dice el Señor, va a ser duro. Esto va a ser duro, son gente dura, son gente rebelde. Entonces, es importante de que todos nosotros estemos alerta y estemos al tanto de que el llamado debe ser de Dios, porque el ministerio de Dios es un ministerio duro.
Dice el apóstol Pablo, qué bueno que haya muchos que anhelen ser obispos, que anhelen ser pastores, que anhelen ser líderes. Qué bueno, pero sí que es una posición bastante dura. Y cuando alguien no ha sido llamado por Dios, va a sufrir, porque es una situación bien dura. Por lo tanto, número uno, debe ser Dios el que llama. Jesús le dijo a aquellos discípulos, a aquellos 12, no me escogieron ustedes a mí, yo les escogí a ustedes y he predeterminado que ustedes sean mis discípulos, que iban a ser los apóstoles de Él. Entonces Dios es el que llama. También Jesús dijo una vez en cuanto a esto, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, del que Dios llama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un trabajo duro. Y si uno se va y se pone uno mismo, yo solo me voy a poner de predicador, entonces cuidado, porque es un trabajo bastante fuerte. Y para poder hacer este trabajo tiene que ser uno llamado por Dios, porque cuando Dios lo llama, en ese momento que Dios le llama, también Dios lo empieza a capacitar. Si ustedes ven acá, le empieza a dar palabras donde lo está capacitando, le empieza a decir no tengas miedo y le empieza a dar ese valor. E incluso más adelante le va a decir que va a poner su frente tan fuerte como la de ellos también, porque cuando Dios llama, siempre decimos que Dios ¿qué? Capacita. Dios está capacitando aquí a Ezequiel para un llamado, para una tarea específica bastante fuerte. Entonces, primero, tiene que ser llamado por Dios. Segundo, ¿qué dice acá? Entró el Espíritu en mí, el versículo 2, luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Después del llamado, inmediatamente viene ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Porque el trabajo de Dios, la obra de Dios no se puede hacer en nuestros propios pensamientos, con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, nuestras habilidades. Todo eso usted lo puede hacer para sus negocios y sus empresas, está bien, pero para lo que es la obra de Dios se requiere la llenura del Espíritu Santo, se requiere que el Espíritu de Dios le esté guiando. Y por eso dice acá que entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Entonces necesita la llenura del Espíritu Santo. Todos los que predican la palabra necesitan la promesa del Espíritu Santo. Nosotros animamos a los líderes de grupo familiar de que si no ha recibido esa promesa del Espíritu Santo, no se quede a las vigilias, a los ayunos, a las búsquedas, porque Dios le va a bautizar, Dios le va a llenar con ese Espíritu Santo. Y a muchos de ustedes ya el Señor lo ha hecho, los ha llenado con su Espíritu Santo. Entró el Espíritu en mí y me afirmó. Qué importante este llamado, eso hay que tenerlo muy en mente. Tiene que ser Dios el que llama y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Fíjese qué fuerte. Tú moras entre espinos, entre zarzas y entre escorpiones. Todo lo que pica, ¿verdad? Las espinas, la zarza, eso uno si no tiene cuidado queda trabado ahí. Hay veces que hay una cierta clase de planta que después cuesta destrabar el dedo cuando cada uno ahí porque tiene como el hook, ¿verdad? El gancho así. Y es duro eso. Y el escorpión, no se diga, con esa cola que también pica, da un aguijón, ¿verdad? Y es más duro lo del alacrán, especialmente cuando algunos que pueden ser bastante venenosos. Entonces le dice Dios, así es la gente donde vas. ¿Qué sucede con las espinas, cardos y escorpiones? Uno se tiene que quedar como de lejitos, ¿verdad? Porque no puede entrar así como cualquier cosa. Entonces cuando uno se acerca a estas cosas, seguramente te van a picar. Seguramente, si tú te acercas a ello, seguramente te va a picar. Y por lo tanto el Señor le dice, así es, así de duro, así de fuerte es el ministerio al cual te estoy mandando, te van a picar. Hay veces que en este ministerio nos damos cuenta que hay una gente que está dolida con Dios, injustamente, culpan a Dios por diferentes cosas y entonces muchas veces se sacan este dolor, este rencor o hasta puedo decir hasta cierto odio contra Dios. ¿Y saben a quién agarran para sacarse este odio y esta frustración? Al siervo de Dios que está al frente de la obra, al representante de Dios, contra ese la agarran, ¿verdad? Y a darle duro.
porque tienen un enojo contra Dios. Pero entonces ellos miran al representante, al líder y contra él, ¿verdad? Era un pueblo duro, un pueblo que iba a ser fuerte, un pueblo que iba a ser burlador, se iban a burlar de él, un pueblo que no iba a aceptar y que iba a ser de dura servicio. Aquí incluso dice que sus frentes son duras. Les hablarás pues, dice el versículo 7, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Es una casa muy rebelde. No te van a escuchar. Y me llama la atención esto que dice, te escuchen o te dejen de escuchar. Es importante que tú les hables, porque ellos tienen que saber que hubo profeta en medio de ellos. ¿Qué es el profeta? ¿Quién es el profeta? El profeta es el que habla la palabra del Señor. Yo creo que nosotros estamos en la misma situación el día de hoy. Estamos en una sociedad que no quiere escuchar la palabra del Señor. Estamos viviendo en medio de un pueblo que no quiere escuchar la palabra, porque la palabra del Señor es luz. Y Jesús dijo, muchos no se acercaban a Jesús, porque cuando se acercaban a Jesús, la luz que emanaba de él les alumbraba. ¿Y qué sucedía? Entonces las obras malas de ellos que estaban en tinieblas se hacían notorias. Entonces ellos odiaban la luz porque no querían estar en la luz, querían estar en la oscuridad para poder seguir en su adulterio, en su fornicación, en su idolatría, en sus hechicerías y en sus enojos, pleitos, contiendas, rebeldías y todo eso. Querían seguir en eso. Y por eso es que cuando no se acercaban a Jesús, porque la luz de Jesús hacía notorias sus hechos. E incluso fue tanto que lo llevaron a la cruz del Calvario, porque se enojaban con la luz de Jesús, con las palabras de Jesús, porque Jesús les revelaba lo que había en el corazón de ellos. Y la palabra del Señor revela lo que hay en el corazón de las personas. Hoy estamos viviendo así. Estamos viviendo una sociedad que prefiere mejor ignorar a Dios, no escuchar la palabra del Señor. Lo primero que hacen es burlarse de los que hablan la palabra del Señor. Ahora, con el asunto que estamos viviendo a nivel nacional, hoy más que nunca, lo que es la homosexualidad en el país ha crecido de una manera alarmante, donde hasta el presidente de Estados Unidos se ha puesto a favor, por primera vez en la historia, un presidente a favor de lo que es el matrimonio homosexual. Y varios pastores, hubo un pastor hace poco, me contaban los jóvenes del programa de ellos, un pastor que lo invitó Barack Obama para que en enero, en este mes de enero, a finales de enero, se hace lo que es la inauguración, o lo instalan para comenzar su ministerio, ¿verdad? Su presidencia por últimos 4 años, la toma de posesión. ¿Y sabe qué hizo este pastor? Dijo, no voy a ir. No voy a ir porque este pastor no está a favor de lo que Barack Obama está haciendo en cuanto a los homosexuales. Y él ha hablado en contra de la homosexualidad. Bueno, varios medios de comunicaciones a criticarlo. ¿Por qué no va a ir? Qué terco, qué duro, por qué no es tolerante, sino que desechó la invitación del presidente. Que el presidente lo invite es un gran honor. Y los jóvenes preguntaban, pero él hubiera ido para dar a conocer el nombre de Jesús. Y mi respuesta es que en Estados Unidos, desde que se puso el primer presidente, George Washington, hasta el día de hoy, siempre ha habido un pastor evangélico que ha orado por él, porque los Estados Unidos nunca fue una nación católica. Entonces siempre no vinieron sacerdotes en nombre de vírgenes y de santos a ungirles jamás, sino que siempre fueron ministros. El último que lo hacía en la década pasada era Billy Graham, un evangelista internacional muy reconocido, hasta que esta vez con Barack Obama lo hizo el pastor Rick Warren, de aquí de California, un pastor muy reconocido por su libro Una vida con propósito. Entonces siempre han habido cristianos, pero hoy este presidente ha hecho algo diferente. Trajo a un budista, a un musulmán y me parece que también a un rabino y a un cristiano. 4 ministros para ungirle. Entonces como que si ya no, que se decida que si es cristiano, él dice que él es cristiano. Si él es cristiano, que permita que un pastor ore por él y le unja, así como hacían los profetas de la antigüedad. Porque antes de poder un rey funcionar, tenía que venir un profeta y ungirle. A David fue Samuel
que agarró el cuerno de aceite y lo ungió y lo instaló como rey de Israel. Así se hacía en el pasado. Hoy Estados Unidos ha venido practicando eso desde que nació, que sea un ministro de Dios que le ponga la mano y que lo bendiga y que lo unja para la oficina de presidente de Estados Unidos. Por eso es que yo creo que Estados Unidos ha sido tan bendecido, tan prosperado y tan bendecido, porque han tenido ese temor de poner a Dios primero en todo. Pero ahora meter diferentes ideas, y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús, en cuanto a eso, no era tolerante. Jesús dijo: yo soy el camino, no dijo yo soy uno de los caminos de los 4 que llevó ahí el presidente. No dijo él: yo soy uno de esos caminos, dijo: yo soy el camino, un camino. Yo soy la puerta, dijo Jesús, y el que por mí entrare hallará pastos, tendrá vida eterna. Yo soy el buen pastor. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y las palabras más fuertes: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo Jesús. Así es que hoy en día un predicador que diga estoy en contra de la homosexualidad, un negocio que diga yo creo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, ¿sabe qué le sucede? Lo atacan fuertemente. Y eso fue lo que pasó este año 2012, ahí por el mes de agosto fue, porque nosotros estamos los 21 días de verano, de ayuno de Daniel, y en esos días atacaron bastante a Chick-fil-A, algo así se llama, Chick-fil-A, se llama este restaurante de puro pollo, donde descansan todos sus empleados el domingo, nadie trabaja. Desde que la fundaron en 1950, el domingo lo dejan libre para Dios y la familia, ese negocio. Casi todos los negocios de comida están abiertos el domingo, pero ellos nunca han abierto el domingo porque lo dejan para Dios y la familia. Chick-fil-A está ahí por el Stockdale para que vayan un día, y el Stein. Una cadena nacional muy buena, el pollo muy bueno todo, muy saludable. Pero como él dijo que él creía que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer, y le preguntaron, y él dijo: pues yo creo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Entonces no está a favor del matrimonio social. Pues yo creo que debe ser entre un hombre y una mujer. Fuera de eso no es matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer. Lo han atacado, CNN, todos los canales lo atacaron fuertemente. Pero gracias al Señor que el pueblo de Dios se unió y fueron a apoyarlo porque le salió mejor, porque él se mantuvo firme. ¿Qué hicieron los cristianos, políticos cristianos y varias gente cristiana? Fueron a apoyarlo. Hasta nosotros en la radio le dimos apoyo y fuimos por ahí también, aunque sea a comprar un sándwich o algo para apoyarles, ¿verdad? Porque se habían parado firme. Pero eso es lo que sucede hoy en día. Alguien que se quiera parar a favor de la moralidad cristiana, que está fundamentada en la Biblia judeo-cristiano, es alguien que no quiere saber de él, le hacen burla o lo tratan muy fuerte, ¿verdad? Pero nosotros, aún en medio de esto, debemos de mantenernos firmes en la palabra del Señor. Aún en medio de esto nosotros tenemos que mantener nuestra posición y ser firmes. Dice acá, me llama la atención lo que va a ser el versículo 8, hasta entrando al capítulo 3 quiero tocar este tema, pero antes hemos dicho que este pueblo era rebelde y el versículo 8 dice: pero mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca, y eso vamos a hablar ahorita. No seas rebelde como la casa rebelde de Israel, porque sí que esta nación era rebelde, era dura. En otra traducción, una Biblia, aquí cuando dice frente dura, ¿sabe qué dice? Cabeza dura. Dice una traducción, yo creo que se entiende mejor, ¿verdad? Que frente dura, pero cabeza dura, como que si uno ya va entendiendo, cabeza dura, porque ahí podemos pasar a cabezón. Es un cabezón, ¿verdad? No entiende, no hace caso. Es un cabeza dura, un cabezón. No hace caso. Pero sabe que esta sociedad como que si admira mucho a los que son rebeldes, ¿verdad? Al de la jacket de cuero, pelo largo, su moto, rebelde a la sociedad. Y entonces como que se dan admiración al que va en contra de la sociedad. Y por muchas décadas se le ha dado como, se ha exaltado al que es rebelde, al que va en contra, ¿verdad? Porque en el hombre dejarse
crecer el cabello. En nuestra sociedad, como también en la Biblia, dice que le es honroso al hombre tener cabello corto y a la mujer le es honroso tener cabello largo. Entonces él de rebelde se deja el cabello largo y ella de rebelde se corta el cabello, se deja peloncita. Entonces dice la Biblia que eso no es honroso, a la mujer cabello largo y el hombre cabello corto. Pero después entró la rebeldía y empezaron a hacerlo al revés, rebeldes, ¿verdad? Y después se toman de la mano el rebelde de pelo largo y ella de pelo corto, caminan y uno los ve de atrás, no sabe si el esposo es ella y él es la esposa, porque de atrás no se entiende quién es quién. Y siempre la gente ha tenido como algo que le gusta a los rebeldes, ¿verdad? Le gusta la rebeldía, pero déjeme decirle lo que dice la Biblia acerca de la rebeldía en 1 Samuel capítulo 15 y versículo 22. Y Samuel dijo, primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, como los que consultan a los adivinos, la brujería, el ocultismo y todo eso, como pecado de adivinación es la rebelión. El que es rebelde es justamente así su pecado. Es como que si anduviera consultando a los adivinos, a los muertos, la hechicería y todo eso. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, el ser obstinado, el ser de cabeza dura, ¿verdad? Dice el Señor, así es esta clase de pecado. Así es que eso es lo que el Señor cree. Entonces le dice Dios a Ezequiel: tú no seas rebelde. Pero lo que hace Dios a continuación es algo muy importante, porque le dice: abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, dice el versículo 9 en Ezequiel 2, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Así es que el Señor le da un rollo: abre tu boca, come, no seas rebelde, pero abre tu boca, come. Es un rollo, está escrito por delante y por detrás, está escrito por dentro y por fuera, le dijéramos nosotros como el libro, por dentro y por fuera, de adelante y de atrás. Usualmente eso nomás se usaba un lado para escribir, para que se entendiera mejor la letra, porque cuando se usa de atrás ya es más difícil entender porque se traspasa hay veces. Pero era tanta la urgencia de esta profecía que está escrita por delante y por detrás de la hoja de ese rollo. Y además de eso nos dice que son ayes, son juicios. Cuando él la come, le fue dulce. Nos recuerda a lo que le pasó a Juan en la isla de Patmos, porque Juan, dice la Biblia, que también él miró y había un librito, así mismo dice, un librito, un libro, que es un rollo, y se lo dieron para que lo comiera. También era acerca de los juicios de Dios, de los ayes, de las lamentaciones, de ay. A los ayes cuando uno dice ay, uno como dolor, ¿verdad? Los ayes. Entonces, lamentaciones, ayes, y nos dice de que se le dijo que lo comiera, y que él lo comió, y le fue dulce a su paladar, igual que a Ezequiel. Pero cuando le cayó en su estómago, le fue amargo a Juan. Nos recuerda mucho a esto, son muy parecidos estos libros. Entonces, aquí entendemos algo. Uno, que el ministro del Señor, porque siempre el ministerio de Dios tiene que ver con la predicación, con el hablar la verdad, con el hablar la palabra del Señor, porque Jesús es la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que dar la palabra, la predicación. Entonces, para poder dar la predicación, lo primero que se tiene que hacer es comerse
la palabra de Dios. Es lo primero que debe de hacer. El predicador entonces lo primero que debe de hacer es comerse la palabra de Dios. Gracias, hermano. Es comer la palabra del Señor. Debe de él mismo entenderla. Debe de él procesarla, asimilar la palabra del Señor. No se puede parar a alguien a predicar a alguien que primero no se ha comido la palabra del Señor. Es una tristeza cuando hay hombres que se dicen ministros y que se paran delante de un pueblo a predicar, pero ni ellos mismos entienden lo que están predicando. Y eso es algo duro. ¿Y qué sucede? Como ellos están confundidos, confunden al pueblo y no encuentran. Una vez escuché a un hermano orar: Señor, no entendemos nada, es bien difícil entender, pero sabemos que un día vamos a entender, porque el pastor de ellos no se preparaba y les predicaba de toda cosa y un montón de cosas y de nada. Y entonces ellos querían recibir, pero pensaban de que era tan difícil la palabra del Señor que no podían entender. Pero ellos tenían fe que un día iban a entender lo que el pastor les estaba diciendo. Pero la palabra del Señor, lo que se tiene que hacer es que uno debe de comerla, porque la palabra del Señor es dulce. El predicador debe de entenderla. Uno no se va a parar aquí a hablar cosas que no entiende, porque está confundido él y confunde a la gente. Y qué tristeza de que hay algunos que se ponen como pastores ellos mismos y no han sido llamados y tampoco tienen la habilidad de exponer la palabra del Señor con claridad y con autoridad, tal como está escrita, ¿verdad? Y eso es una tristeza, es una tristeza. Por eso es que a los líderes siempre estamos diciendo: hermanos, tienen que estudiar la palabra del Señor, tienen que comerse esa palabra, tienen que asimilar esa palabra para que así después puedan dar esa palabra. Porque aquí dice esto, en el versículo 1 del capítulo 3 ya: come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. O sea, come tú primero y después ve y habla a la casa de Israel. ¿Cómo va a ir uno a hablar si uno mismo no ha estudiado la palabra del Señor? ¿Cómo uno va a poderse parar delante del pueblo a decir así del Señor si uno mismo no la ha recibido? Entonces, primero el predicador debe de asimilarla, comerla, aprenderla, estudiarla, ponerla en su corazón. Yo le decía a la clase del Instituto Bíblico, estamos viendo una clase bien importante que es la hermenéutica. Son las leyes de interpretación para interpretar la Biblia correctamente. Y le digo, aquí son 5 reglas y las 5 tienen 3 partes. Fácil pudieran memorizarla, pero yo no ando buscando que la memoricen porque me la pueden decir de memoria. Lo que yo quiero en sí es que ustedes la hayan captado. Entonces no quiero que la memoricen, sino que más bien quiero que la pongan en su corazón, que entiendan, ¿verdad? Yo la tengo memorizada, pero yo más que todo la tengo en el corazón, porque yo a la hora de darla no la digo exacto como dice el libro, de memoria, letra por letra, palabra por palabra, no. Yo digo lo mismo, pero en mis propias palabras, porque yo me lo he metido en el corazón. Entonces, de eso está hablando aquí. No se trata de memorizarse, se trata de profundizarlo en el corazón, ¿verdad? Porque hay veces que nomás en la mente. Pero ¿qué pasa cuando se lo memoriza? Para el examen le sale bien, pero pasado 2, 3 meses y pasado el siguiente año, ¿cuáles eran las reglas de hermenéutica? Nomás la de las que más se acuerdan es la del contexto. Hay que tomar el contexto, la tercera regla, esa es la que más se recuerda. Pero las otras ni se acuerdan cuáles eran. ¿Por qué? Porque no lo profundizaron en su corazón. Entonces, y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Métetelo en el corazón, que sea parte de tu vida la palabra de Dios, que sea parte de tu vida. El predicador, amados hermanos, debe de la palabra del Señor ser parte de su vida, una parte bien importante de su vida. Comerla, procesarla, asimilarla, hacerla parte de su vida. ¿Y sabe qué quiere decir esto al hacerla parte de su vida? Vivirla, vivirla. Porque si no la vive, entonces no la puede predicar, no tiene autoridad. Cuando uno no vive la palabra del Señor, entonces no hay manera de decir a la gente, porque la gente rápido dice, pero mire él, pero él, y es, para ser como ellos, mejor me quedo acá. Para ser como esos cristianos que dicen esto y aquello, pero no hacen, entonces mejor no. Entonces uno pierde toda esa autoridad. Cuando uno anda en malos pasos y queriendo pretender ser un ministro del Señor, pierde la autoridad, afecta el evangelio y se le pone tropiezo al evangelio cuando uno hace eso. Eso fue lo que Dios le dijo a David: por ese pecado que cometiste, e incluso le has puesto tropiezo a la gente, porque la gente va a decir, mire David lo que ha hecho. Y el rey de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios,
cometió adulterio y mandó a matar al marido de la mujer. Y Dios lo castigó por eso, porque él estaba predicando, falló, como todos hemos fallado. Gracias a Dios que David se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él, lo perdonó y lo restauró. Gracias a Dios por eso. Pero siempre que eso sucede se le pone tropiezo al evangelio. Entonces el predicador debe de vivir la palabra del Señor. Ahora que la ha comido, la ha estudiado, la ha atesorado, la hace parte de su vida, la vive, ahora sí puede ir y predicársela al pueblo. De otra manera, no puede. 100% no se puede. Así es que esto aprendemos muy claramente aquí de lo que dice Ezequiel, lo que Dios le dijo a Ezequiel. Y dice el versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Fíjese que le dice, te estoy mandando a Israel. No son gente de lengua difícil. Tú sabes el idioma de ellos. Tú conoces la cultura de ellos porque era uno de ellos. Entonces, y yo me he dado cuenta de eso, que hay hermanos que se sienten bien evangelizar, pero entre los latinos, ¿verdad? Pero cuando hay que evangelizar a un afroamericano, un americano, un chinito, como que si ya no dan muchas ganas porque el inglés a uno no le sale muy bien o algo, ¿verdad? Porque es más difícil evangelizarlos en otro idioma que evangelizar a los de la propia lengua. Algunos tienen la oportunidad de hablar 2, 3 lenguas y pues gloria a Dios, porque Dios los usa en diferentes lenguajes, como el apóstol Pablo, en griego y en hebreo, y él podía evangelizar griegos y judíos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero aquí él le dice, no, te estoy enviando una gente de lenguaje sencillo como tú, no son de lengua extraña, ¿verdad? Por lo menos eso iba a ser fácil, porque si lo hubieran mandado entre los americanos iba a ser más duro, pero estaba algo fácil, era para su propia gente, Y me llama la atención que le dice, pero si te enviara a esa gente de otras naciones, de otros lenguajes, ellos sí te oirían, ellos te van a oír si fueras a ellos, pero no te estoy enviando a ellos, te estoy enviando a Israel, a la casa de Israel. Pero Dios tenía un plan con esa gente que hablaba otros idiomas, y Dios mandó también a profetas y ministros a que hablaran a gente de esas otras lenguas. Uno de ellos, el apóstol Pablo. Y claro, él hablaba el griego y hablaba el hebreo. Y incluso Pablo decía, soy llamado de Cristo Jesús a ser apóstol a los gentiles. Ese es mi llamado, a los gentiles. ¿Y sabe qué sucedió con los gentiles? Escucharon, empezaron a convertirse. Los judíos se convirtieron en el primer siglo, varios sacerdotes de los judíos también se hicieron cristianos. En el primer siglo dejaron de ser sacerdotes de judíos para hacerse cristianos, seguidores de Jesús. Pero ¿sabe quiénes más? En mayor cantidad fueron los gentiles que más aceptaron a Cristo Jesús. Hubo problema entre los judíos cristianos, porque dijeron, miren, los gentiles se están convirtiendo, pero no están circuncidados, no guardan el sábado, comen puerco, no tienen los rituales de limpieza, de purificación que nosotros tenemos. ¿Cómo es que ellos van a ser salvos? Entonces Pablo y Pedro y otros más dijeron, Dios les ha llamado a ellos, Dios les bautizó con el Espíritu Santo a ellos también, tenemos que bautizarlos y dejarlos que sean parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y ahí se cumplió. Entonces me imagino yo que algunos judíos de ese primer siglo que no querían aceptar de que los gentiles estuvieran aceptando a Cristo Jesús y que ellos fueran parte del pueblo de Dios, yo creo que tenían que ver estos versículos. Israel no quiso ir, pero si yo te enviara a esas personas de diferentes lenguajes, difíciles de entender, ellos te oirán, ellos sí te van a oír. Entonces, qué bueno por esto, que el Señor permitió que a nosotros también, no siendo israelitas, nos llegara el evangelio de Cristo Jesús. Mas, dice el versículo 7, la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón, son de cabeza dura y obstinado corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son
casa rebelde. Ellos son de dura frente, pero yo también tu frente te la hago dura. Como diamante, más fuerte que el pedernal te hago yo tu frente, para que te pares ahí delante de ellos, porque se requería valentía. Pararse allí y decir, así dice el Señor, aunque la gente se lo quiere comer, ¿verdad? Lo quiere destruir. Me llama la atención porque en King James, cuando dice no les tengas miedo, incluso dice a sus miradas, porque las miradas que le iban a ser miradas fuertes, y le dice, no tengas temor a la manera como se te quedan viendo, con una mirada de ira, de enojo. Te voy a hacer una frente dura, porque no te va a calar. Cuando ellos te quieran contradecir, vas a ser duro a tal grado que les iba a afectar. Yo creo que nosotros también debemos de tener una frente dura, especialmente en este tiempo. Debemos de ser sabios cómo presentar el Evangelio, con amor, porque el Evangelio de Cristo Jesús es amor, es buenas noticias. Pero hay momentos que también hay que presentar la palabra dura, como está escrita, ¿verdad? El Señor nos mandó a dar las buenas noticias. Cristo come con los pecadores, esa es una buena noticia. Jesús come con los pecadores. Y Él quiere también comer con usted y quiere que usted no se pierda, mas tenga vida eterna. La buena noticia es el mensaje de amor, porque así es. Pero también hay momentos de ser duros, ¿verdad? Y de advertirle de los juicios venideros, porque vienen juicios venideros. Se acercan juicios a esta tierra. Hubieron juicios en el pasado, como miramos en Ezequiel y en muchos libros más. Juicios para la casa de Israel y para las naciones de ese entonces. Ahora también se aproximan unos juicios tremendos. Más adelante en Ezequiel dice, como tu hermana Sodoma, le dice a Israel, así estás, igual que tu hermana. Incluso los pecados de ustedes son peores que los de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que estamos ahorita en este nivel. Sodoma y Gomorra es bien conocido por la destrucción que Dios hizo a ellos, por la homosexualidad, la violencia, la pereza. Nos dice también tenían tanta abundancia que hicieron perezosos y el Señor los destruyó. Hoy en día yo creo que estamos pasados del nivel de Sodoma y Gomorra. Y se aproxima un juicio, y eso la Biblia lo dice. Apocalipsis nos lo declara claramente. Y es importante darle las buenas noticias, pero hay momentos también en que Dios lo guía a uno para hablar la palabra fuerte y tener una frente de pedernal. Hay momentos de dar la palabra que para el pueblo hay veces que es como una inyección de penicilina, pero como de caballo, que le duele, ¿verdad? Y se retuerzan y hasta por en veces me odian. No me han querido en esos espacios de los 11 años que he estado por acá predicando. Hay veces que les ha dolido la palabra, pero gracias al Señor que aquí están todavía. Porque hay veces que la palabra del Señor es como una medicina. Es como agarrar el jabón en la herida que usted tiene, lavarle con un mascón de hierro y después echarle alcohol y ya de último la vitacilina para suavizarle, ¿verdad? Pero así es la palabra. En vez de la palabra duele y la gente se retorce y se les mira en sus rostros y que no les gustó, y después van, hacen comentarios por allá, pero gracias al Señor que después se sana, y así es la palabra, hay que darla, aunque por en vez el predicador está aquí un poco temblando también, porque sabe que es palabra que quizás el pueblo no va a aceptar, pero como está escrita, se tiene que dar. Fácil sería no darla, pero es una responsabilidad darla porque está escrita, y porque está escrita se tiene que dar, porque así es como el pueblo se va a sanar y así es como vamos a caminar en santidad y rectitud. Yo te doy una frente más fuerte que de pedernal, una frente dura también. Gloria al Señor por eso. Dios al que llama, lo capacita. Y eso es lo que estamos viendo acá. Dios lo está capacitando para este trabajo duro que Dios le había dado. Y me dijo, hijo de hombre, versículo 10, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Una vez más le dice en tu corazón. Por eso era el de comer, ¿verdad? Uno dice, me devoré ese libro. ¿Qué quiere decir que me devoré ese libro? Quiere decir que uno se lo leyó intensamente, un poco más rápido del usual, pero intensa, lo disfrutó, se devoró el libro. No quiere decir que usted agarró el libro, lo rostizó, le puso un poquito de ketchup y
se lo comió, no, quiere decir de que se lo leyó y que lo disfrutó y que lo atesoró, ¿verdad? Entonces, cuando ha dicho que él se comió el libro, está hablando de eso mismo, está hablando simbólicamente lo que Dios quería enseñarle. Hay que comerse esa palabra, hay que atesorarla. Yo cuando oigo alguna ilustración de alguien y digo, eso me puede ayudar para un mensaje, me puede ayudar para alguna ilustración, para aclarar algo, ¿sabe qué yo hago con esa ilustración que hago de alguien? Yo la guardo y digo, esta la voy a guardar para mí, porque después la voy a ocupar aquí en el púlpito. Pero si es una ilustración que no me gustó, ¿qué hago con ella? La desecho. Entonces, guardar es atesorar, es mantenerla. La Biblia dice que hay que guardar su palabra, ¿verdad? Guardarla, ponerla en su corazón, no desecharla. Toda la palabra del Señor es para decir, esa está buena, esa la agarro para mí, porque la voy a ocupar para mi caminar, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio, para mi negocio, para todo esto. Lo voy a necesitar. Entonces hay que atesorarla, hay que ponerla en el corazón. Pon en tu corazón todas mis palabras, y nos dice acá, y yo hablaré y oye con tus oídos. Yo creo que es importante que el predicador atesore la palabra del Señor, que coma la palabra, que viva la palabra de Dios, porque tiene más autoridad. Fíjese que uno puede ser bien elocuente y usar palabras muy sofisticadas, palabras de alguien muy educado, pero si esa persona no ha vivido esa experiencia, de nada le sirve. Y quiero usar al reportero de la noticia como ejemplo. El reportero tiene un tono de voz muy agradable, muy bonita la voz. Se expresa con palabras muy claras y muy intelectuales, de una manera muy elocuente que se expresa. Entonces, pero él nos quiere contar de una familia que se le quemó todo y que se salvó. ¿Y sabe qué es más interesante para la gente que está viendo el noticiero de las 6 de la tarde? Cuando agarra a la mamá de esa casa que se le quemó todo y que quizás uno de sus hijos quedó en el hospital o cualquier cosa. Y aunque esa mujer no puede expresarse muy bien, pero ¿a quién más van a querer escuchar? A esta. Y ya le ponen el micrófono y ya cuenta, yo estaba allí, fue porque dejé prendido esto y está casi llorando. Entonces, ¿y qué se hace con ese testimonio de ella? Se hace creíble, aceptado, es un testigo ocular y todo el mundo acepta que esa mujer estuvo ahí, que fue doloroso y el testimonio de esa mujer es, pero 100% correcto, ¿verdad? Y la gente lo acepta. El del locutor que habla muy bien, el de las noticias, el reportero que está allí, pues lo oímos, pero cuando oímos a esa otra persona, aunque no se exprese muy bien, ese es el que cuenta, ¿me entienden? Ese es el que cuenta. Entonces no importa si el predicador acá sea muy elocuente, que se prepare muy bien para expresarse, que yo creo que es importante hacerlo, pero eso no le va a ayudar a la hora de presentar el Evangelio. Lo que le va a ayudar es que usted sea un testigo, que usted haya experimentado lo que está diciendo, que usted está viviendo lo que está diciendo. Entonces la gente le va a creer, ¿verdad? Es como el reportero. Y yo he visto algunos ahí, cuando miro noticias de otros países, miro algunos que hablan medios extraños, ¿verdad? Medios así diferentes, y le ponen el micrófono y ya empieza a hablar, no, pues y fíjese que, y hablan así todo, y como con Z todo. Y yo iba pasando pero pues uno está oyéndolo a ellos porque pues él está viviendo, entonces uno le hace caso porque él tiene su experiencia. Y ya después sale el locutor hablando bien profesional, un español latinoamericano, neutral. Pero el campesino que entrevistan bien se le oye su tono de dónde es, ¿verdad? Entonces, pero tiene mucha validez lo que está diciendo porque él lo está viviendo, porque es su experiencia. Entonces, no importa si el predicador pasa aquí hablando así un poquito como ellos, pero si lo está viviendo, gloria a Dios. Y yo he visto predicadores así de esa manera, que no tienen estudios, campesinos, y quizás tienen un tonito como el que acabo de imitar yo, pero tienen una unción tremenda porque están viviendo la palabra del Señor. Y los he visto predicar en varios lugares, porque son hombres y mujeres de Dios. Y eso es lo que importa, no mucho la educación. Lo que importa es la unción y el vivir la palabra del Señor es lo que le da la unción. Ahora, este último versículo dice, entra
a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Es nuestra responsabilidad nosotros predicar, escuchen o dejen de escuchar. Tenemos que hacerlo. El Señor dice que los ministros de Él deben de decir, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quiere decir eso? Tenemos que dar la palabra de Dios. Pero es una lástima que en varios púlpitos a través de Latinoamérica lo que se está dando es mucha psicología y lo que se está dando es cómo superarse, cómo ser una mejor persona, cómo superarse en sus negocios, cómo ser superarse en sus negocios prácticamente. Y he notado que varias de las compañías estas de multiniveles están usando la palabra del Señor, están usando libros cristianos y están trayendo aún predicadores cristianos a hablarle a esta gente. Pero en sí lo que están haciendo es que están escuchando un mensaje más de psicología, más de superación personal que lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros debemos de tener cuidado con eso, porque no podemos nosotros estar presentando psicología, filosofía y otro montón de cosas en vez de predicar la palabra del Señor. Porque lo que se debe hacer, el ministro del Señor y desde el púlpito de la iglesia se debe de predicar la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que cambia a las personas. Es la palabra del Señor que es como una espada de doble filo que penetra el alma, es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a los judíos primeramente y también al griego. O sea, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y yo en la radio varias veces he mencionado, esta es una programación que no se avergüenza del evangelio, porque hay veces que se avergüenzan del evangelio y quieren hacer una programación que parezca más secular. Quieren desde el púlpito ser más seculares, más atrayente al mundo, a congraciarse con el mundo, adornar el evangelio para que se parezca más a lo del mundo, para que mucha gente pueda venir, pero eso no salva. Lo que salva es la palabra del Señor no adulterada. Eso es lo que limpia los corazones, eso es lo que salva, eso es lo que restaura. Pero es una lástima que hay varias iglesias en toda Latinoamérica y en Estados Unidos que están atrayendo a grandes multitudes, pero lo que le están presentando es psicología, lo que están presentando es un entretenimiento y están presentando otras cosas más que la palabra del Señor. Y es un peligro el que estamos viviendo. ¿Por qué iban a ser esta gente duro para oír? Porque no les iba a gustar la palabra de Dios. Para ellos iba a ser duro. Lo que a ellos les gustaba es la palabra de los falsos profetas. Todo va a estar bien, dice el Señor. No se queden aquí en Babilonia, prepárense porque pronto regresan a Jerusalén y van a tomar sus tierras, su posesión y van a ser prosperados y bendecidos. Eso le gustaba a la gente. Y dice la Biblia que en nuestros tiempos iba a haber gente que iba a tener comezón de oír y se iban a amontonar maestros falsos, enseñanzas falsas, porque la gente tiene comezón de oír. Quiero oír algo nuevo, algo que lo entretenga. Pero la palabra del Señor, hay algunos que no pueden sufrir la sana doctrina, no quieren escuchar la palabra del Señor. Pero es importante que nosotros sigamos predicando la palabra del Señor, porque eso es lo que hace la diferencia en la vida de las personas. Eso es lo que le va a ayudar en sí para de verdad ser un hombre y una mujer de Dios. Eso quiere decir que tendrá en orden su matrimonio, su familia y aún las cosas de su negocio podrá tener en orden siempre que aplique los principios bíblicos, ¿verdad? Pero querer darle psicología y entretenimiento para que la iglesia se llene, eso no es correcto. Tenemos que predicar la palabra del Señor tal y como está escrita. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Es dura tu palabra hay veces, Señor, pero sabemos que es como miel, es sabrosa cuando hemos entendido, cuando la hemos podido procesar, asimilar, ponerla en nuestro corazón y vivirla. Ayúdanos cada día a asimilar esta palabra, a ponerla en el corazón, a amar tu palabra, a caminar contigo y ayúdanos a llevarla también a los demás. Gracias, Jesús. Así como está con su rostro inclinado, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en nuestros medios que aún no ha aceptado a Cristo Jesús, Jesús quiere salvarle, Jesús quiere darle vida eterna, Él quiere darle salvación. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, para ser salvo, hay que recibir a Jesús, hay que aceptarle que Él es el camino, la verdad y la vida.
Hay que recibir eso, hay que recibir el sacrificio en la cruz, porque Él murió como cordero en la cruz del Calvario para darnos vida, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo único que se tiene que hacer es aceptar ese sacrificio. Él ya lo hizo por usted, pero si usted no hace nada en cuanto a ese sacrificio, entonces no será salvo. Tiene que tomar una decisión. Ese sacrificio que Jesús hizo, yo lo creo y yo lo tomo. A algunas personas les incomodaba porque era alguien que derramó su sangre, que murió, y se les hacía un poco que les molestaba. Pero a nosotros no nos molesta, sino que sabemos que a través de eso tenemos salvación, que Jesús murió para que nosotros no tengamos que morir. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Si usted no le repugna el mensaje del Evangelio, sino que usted más bien lo quiere recibir porque sabe que usted necesita de un Salvador, yo le pido que levante su mano ahí donde está para orar por usted. Veo su mano aquí levantada, veo la mano levantada del caballero también, veo la mano del joven, también la mano de mi hermano. Alguien más, por acá veo la mano del caballero, también la hermana. Qué bueno, gloria al Señor. Le vamos a pedir a la iglesia que se ponga en pie. Los que levantaron la mano, se va a acercar con usted un día con un servidor para hablar con usted y hacer una oración. Vamos a orar con usted y usted va a repetir una oración que hará el diácono o la diaconisa con usted, para entregar su vida a Jesús, y todos acá vamos a orar. Aquí Samuel, si me le ayudas aquí al caballero que viene acá de Jacket Café. Amén. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración por ustedes. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Escuche lo que el servidor le dice y repite esas palabras y reciba a Jesús como su Dios y su Salvador. Gracias, Señor. Padre eterno, gracias por tu pueblo. Aquí están estas personas que han recibido este mensaje. Muchos lo han rechazado, Padre. A algunos se le hace como repugnante, algunos no quieren venir a la luz porque la luz ilumina sus malos hechos, pero estos han venido con humildad ante ti y te han aceptado a ti, Jesús, porque han escuchado tus palabras, aunque tu palabra es dura, pero ellos la reciben, Señor, porque ellos saben que solamente a través de ti pueden tener salvación y vida eterna. Que tú les bendigas y les guíes por el buen camino, Señor. Gracias por este pueblo, gracias por esta familia aquí representadas. Te pido que les bendiga, Señor. Mira las peticiones, Padre, allí donde está, ahí donde se encuentra usted, hermano, en este momento. ¿Por qué no presenta al Señor su petición? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Cuál es la necesidad más grande que usted tiene? Preséntela al Señor. Quiero orar por usted. Ahí donde se encuentra, vamos a orar por usted. Gracias, Señor. Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, en este ayuno. Te presento a mi hermano, Señor, mira su salud. Él te ama, quiere servirte, quiere hacer tu voluntad, Padre. Te pido que obres en él, en su salud, que lo sanes, lo restaures. Mire la petición por sus hijos, Señor. Mira, Padre, esa petición, que seas tú obrando en. Ha estado en sintonía del programa Palabras de Vida Eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.